Los datos del jueves mostraron que la economía de Japón cayó en recesión por segunda vez desde que el primer ministro Shinzo Abe asumió el cargo hace casi 3 años. Nuestro invitado para hablar sobre el significado de esa recesión técnica para la economía japonesa es Joshua Mahoney, analista de mercado de IG. Joshua, el PIB registró el segundo trimestre consecutivo de descenso, debido principalmente al retroceso de los inventarios y al aumento de las importaciones, impulsado por la creciente demanda final. ¿Esa estimación es tan pesimista como parece o hay potencial para una recuperación? Esta es la quinta vez que Japón cae en recesión desde la crisis de 2008. Las cifras de los periodos anteriores de recesión técnica fueron mucho más fuertes que las actuales, de menos 0,2% y menos 0,3%. En recesiones anteriores, el crecimiento llegó a ser negativo en más de 1%. Por lo tanto, diría que se trata de una moderada recesión y posiblemente no será una recesión tan grande. Gran parte de ese descenso fue causado por la situación en China, que es el principal mercado de exportación para Japón, y será muy difícil prever un plazo porque no sabemos necesariamente cuánto tiempo va a durar esa desaceleración en China. Diría que en Japón el principal problema durante estos años tiene que ver con la confianza y expectativa. Anteriormente lo importante era la confianza y la expectativa de un aumento de la inflación. Si la predicción tendía al alza, se pagaban mejores salarios y venía la inflación. La gente no tenía esa expectativa o confianza, así que la inflación se mantuvo muy baja. Ahora estamos viendo el mismo tipo de situación. En términos de CAPEX, que es uno de los principales indicadores publicados, los gastos de capital en las empresas fueron muy bajos y están a la baja. Y creo que mucho tiene que ver con la estimación negativa del PIB. En realidad, ¿qué está animando a la gente en términos de la confianza necesaria para gastar dinero e invertir en una economía que está en recesión por quinta vez en 7 años? Considerando las cifras publicadas como base para los riesgos negativos de las predicciones de crecimiento del Banco de Japón, ¿cree que ellos van a considerar nuevas medidas de estímulo monetario? La última vez que oí hablar al Banco de Japón me parecieron relativamente duros, y si esperamos que tomen más medidas de flexibilización, debemos preguntarnos si los pasos que están dando en este momento están realmente funcionando. La inflación y el crecimiento no se están acelerando, el crecimiento es negativo y en términos anuales la inflación está en 0%. Esos son los dos factores principales que influirán en la toma de decisión del Banco de Japón, la inflación y el crecimiento. Y ninguno de ellos son particularmente buenos, por lo que es probable que veamos algún tipo de acción en el corto plazo. Aunque es posible, no creo que tomen una decisión basada en los datos del jueves, ya que teniendo en cuenta el tono de la última reunión, diría que las medidas tendrían más sentido el próximo mes. Sin embargo, hay una sensación en muchos bancos centrales de que si los mercados, especialmente en Japón, tuviesen realmente asumida una decisión, en el momento en que fuera tomada, el impacto no sería igual al esperado. Ese es un argumento que pudimos ver el jueves. Creo que van a tomar algún tipo de medida en el corto plazo, pero como dije, la pregunta es si eso será suficiente para la economía. Por lo tanto, es probable que incluso si actúa el Banco de Japón, es posible ver algún tipo de plan de inversión elaborado por el gobierno para poner una ventaja fiscal, no solo en términos de política monetaria. Las cifras publicadas están sujetas a revisión, ya que tenemos una segunda publicación prevista de aquí a 2 semanas. Sí, de hecho, históricamente las cifras tienden a ser revisadas, tanto al alza como a la baja, pero la tendencia que hemos visto recientemente es de revisión a la baja. 2 de las últimas 7 estimaciones fueron revisadas a la baja. Aunque haya una revisión, no creo necesariamente que veamos que sea al alza y que los haga salir del crecimiento negativo. Creo que la trayectoria de crecimiento en este momento y de la forma que fue probablemente indica que la revisión será a la baja. Eso podría presionar al Banco de Japón, que en este momento cree que a pesar de los datos negativos y la situación de China, el PIB del país es solo moderadamente negativo.
Oyeron a Joshua Mahoney, que nos habló de la quinta recesión técnica de Japón desde 2008. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados para más actualizaciones. Hasta luego.